Hola, buenas tardes. Este día voy a exponer mi presentación. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Las condiciones de trabajo son cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y de los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. Cuidar las condiciones de trabajo tiene múltiples ventajas para el empleador y para el Estado, desde económicas, legales y morales, ya que las malas condiciones implican un mayor gasto por el pago de tratamientos médicos y de seguros. Las condiciones mínimas están tipificadas en el derecho civil y el derecho penal, ya que ningún trabajador debería estar en riesgo por desarrollar una actividad laboral que le permite satisfacer sus necesidades básicas. Condiciones ambientales de trabajo. El ambiente físico comprende todos los aspectos posibles, desde el estacionamiento situado a la salida de una fábrica hasta la ubicación y el diseño del edificio, sin mencionar otros como la iluminación y el ruido, que llega hasta el lugar de trabajo de cada empleado. Muchas fábricas y negocios comienzan a mudarse del centro de la ciudad a zonas suburbanas. De ese modo consiguen amplias instalaciones y disponen de muchos espacios para diversos usos y a menor costo que en el corazón de la ciudad. Aunque el cambio de domicilio es útil, en estos casos no dejan de presentarse problemas con el personal, especialmente tratándose de oficinistas y secretarias. Casi son siempre mujeres jóvenes que prefieren trabajar y vivir en una ciudad dinámica que en una tranquilidad y sosiego de un suburbio. Principales factores de las condiciones ambientales de trabajo. Como podemos ver, está la iluminación, el ruido, el color, la música, la temperatura y la humedad. La iluminación. El sentido común nos dice que la calidad del trabajo disminuye cuando no hay suficiente luz, ya que si una iluminación defectuosa se prolonga por un largo tiempo, sobre todo cuando hay que leer o ejecutar operaciones de mucha delicadeza, el sujeto puede sufrir trastornos visuales al abordar el tema de la iluminación. Es preciso atender a varios factores muy importantes, como la intensidad, distribución, resplandor y la naturaleza de la fuente luminosa. La intensidad o grado de brillantez es un factor que a menudo se relaciona con la iluminación, pero aún no se sabe hasta qué punto una buena iluminación contribuye al rendimiento. Sin duda, el nivel óptimo depende de la tarea que se va a ejecutar. La magnitud del contraste entre el objeto y el ambiente general influye en la intensidad luminosa que se necesita. Mientras menor sea el contraste, mayor deberá ser la brillantez. El resplandor es otro factor que se combina con la intensidad, lo mismo que el tipo de iluminación. La distribución de la luz en la sala o en el área de trabajo, lo ideal sería que se distribuyera de manera uniforme en todo el campo visual, ya que la iluminación de un área de trabajo a una mayor intensidad que la del área circundante. Esta con el tiempo causará fatiga ocular. El ruido es un sonido indeseado y desagradable que puede perjudicar la capacidad de trabajar, el ocasionar tensión y perturbar la concentración. Puede ocasionar accidentes al dificultar las comunicaciones, provocar problemas de salud crónicos y además hacer que se pierda el sentido del oído. Se ha mencionado la posibilidad de que el ruido constante aumenta la presión arterial. Con ruidos fuertes también se eleva la tensión muscular. El color. El color influye en el comportamiento humano y en sus emociones. Existen diferentes estudios sobre qué colores evitar cuando diseñamos un área de trabajo, porque estos afectan a nuestro humor y estado de ánimo. Tal es la fuerza del color que incluso puede cambiar nuestra percepción sobre la temperatura de un espacio. Las paredes pintadas en tonos cálidos como el naranja
el rojo o el amarillo nos hacen sentir que la temperatura es más cálida de lo que marca el termómetro. Los colores también afectan a nuestra productividad, ya que nos generan un ambiente más agradable y satisfactorio. La música. Desde mediados de la década de 1940 se ha observado un aumento extraordinario en el número de oficinas y talleres que instalan música de fondo. Lo mismo que en el caso del color, se han eventuado hipótesis exageradas sobre el efecto que la música ejerce sobre la producción y satisfacción de los trabajadores. Se afirma que se ven más felices, ponen más empeño en sus labores, faltan menos y están menos cansados el final de la jornada. Muchos pensarán que solo se recomienda música clásica o instrumental para trabajar. Eso era así hace unas cuantas décadas, pero se puede usar cualquier tipo de música, dependiendo de la hora de día, el tipo de trabajo que se haga, el tipo de persona y lo más importante, la edad de estas. Claro, existen ciertos tipos de música que pueden hacer perder la concentración a algunas personas. La temperatura y la humedad. Las investigaciones dedicadas al trabajo físico demuestran que las condiciones climatológicas adversas pueden influir en la calidad y cantidad de trabajo realizado. La producción merma en caso de calor y humedad excesivos, pero aún en los pocos casos en que la producción se conserva estable, los trabajadores se ven obligados a gastar más energía para mantener su rendimiento. En estos estudios se ha comprobado que los trabajadores manuales deben hacer pausas frecuentes cuando son excesivos el calor y la humedad. Toleran mejor tales extremos si el movimiento de aire es adecuado. El lugar de trabajo debe de reunir unas condiciones óptimas de salubridad, por tanto, para evitar el ausentismo como consecuencia de la humedad en el puesto de trabajo. Es recomendable que las empresas inviertan en la erradicación definitiva de la humedad. Cuando se produce esta situación, aunque no seamos conscientes de ello, estamos rodeados de ácaros, hongos y bacterias producidas por el exceso de humedad ambiental y minusvaloramos las posibles consecuencias que pueden ejercer sobre nuestra salud. Los valores de humedad saludables varían entre el 40% y el 60% y es considerado perjudicial a partir del 65% por los microorganismos que pueden reproducirse en las superficies. Trabajar expuestos a la humedad aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias como alergias y asma. Un nivel de humedad del 70% o superior aumenta la posibilidad de contraer infecciones virales y bacterianas. Agrava las enfermedades óseas, especialmente el dolor causado por el reuma, artrosis y artritis, y puede reducir graves alergias patológicas, dermatológicas como la dermatitis óptica o erupciones cutáneas. Las humedades pueden aparecer en cualquier zona del lugar de trabajo, causadas por factores como la mala o nula ventilación, un sistema de aislamiento deficitario o la poca calidad de los materiales de construcción. Para no llegar a situaciones donde la salud del trabajador se vea perjudicada, es importante que a la mínima aparición de manchas en paredes, mal olor o sensación de frío, se actúe inmediatamente. Contaminación en lugares cerrados. Los ocupantes de un edificio son en sí una fuente de contaminación, ya que el ser humano produce de modo natural dióxido de carbono, vapor de agua, partículas y aerosoles biológicos. Por otro lado, hay una serie importante de contaminantes que pueden ser generados por el propio edificio, por su contenido o pueden incluso depender de su ubicación. Otro grupo tiene su origen en combustiones que se producen en el interior, también el uso de productos de limpieza, mantenimiento y embellecimiento genera la presencia de contaminantes en el interior del edificio. ¿Qué son las condiciones psicológicas del trabajo?
Los puestos tan sencillos que no exigen mucho al empleado ni apelan a su necesidad de logro y ni siquiera a su atención producen tedio, monotonía y fatiga y naturalmente merma la productividad. Esta situación no tarda en causar frustración, aburrirle y parecerle monótono. Poco a poco se vuelve apático y desinteresado. Su estado de ánimo se deteriora. Tal actitud se acompaña de disminución de la calidad y cantidad de su producción. Condiciones psicológicas. El estrés laboral. El estrés laboral es lo que se produce debido a la excesiva presión que se tiene en el entorno de trabajo. Generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la existencia en el trabajo y las capacidades o los recursos disponibles para cumplir eficientemente. Fatiga y cansancio mental. La fatiga es causada por el trabajo y se produce básicamente en las personas que tienen un exceso de trabajo de tipo intelectual, donde se exige un gran esfuerzo mental de forma continua. Insatisfacción laboral. Viene producida por muchos factores, ya sea una carga laboral extra, la falta de conocimiento y baja remuneración, un ambiente laboral inadecuado. La motivación laboral es fundamental para el correcto funcionamiento de la organización. Conflictos laborales. Consiste en un desinterés generalizado por desarrollar las actividades y funciones del cargo, en una pérdida de entusiasmo por alcanzar metas y una disminución de la energía con la que se trabaja. Aburrimiento y monotonía. La monotonía se da por la repetición de secuencias muy cortas y repetitivas de trabajo y repercute en factores de riesgo en el trabajo. Y esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.